¿Qué fue lo que pasó la semana pasada en el Golfo de Fonseca? Las fuerzas navales de Honduras y de Nicaragua estaban haciendo un ejercicio. En el Golfo de Fonseca hay una situación problemática. Solo Nicaragua y Honduras se reconocen los derechos. El Salvador no reconoce los derechos que fueron plenamente señalados en la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya. Ahí hay un problema. El Salvador no reconoce los derechos de Honduras, sí los de Nicaragua, pero no los de Honduras. El Nicaragua sí nos reconoce los derechos a nosotros y nosotros reconocemos los de Nicaragua. Y eso se hizo en los últimos días del gobierno de Juan Orlando Hernández en connivencia con el gobierno de Ortega y Saavedra. Pero ahí más lo que hubo fue acuerdos entre militares hondureños y nicaragüenses. Por eso es que cuando se toma el acuerdo, la Asamblea de Nicaragua inmediatamente la aprueba. No fue el caso de Honduras, porque aquí estaba la locura de Mel en Libre y dijo, no reconocemos eso porque eso viene del gobierno de Juan Orlando y lo acaban de reconocer hace como 1 año y medio, como a los 2 años del gobierno de Xiomara Castro. Entonces ha quedado la parte de Honduras y El Salvador, como dicen, siendo un territorio que todavía no lo reconoce El Salvador, pero Honduras ya tiene el reconocimiento de la Corte de Justicia de La Haya. Cuando las 2 embarcaciones de Honduras y Nicaragua se encontraron en aguas internacionales, una embarcación de Nicaragua, de la naval de El Salvador, salió al paso. El error que comete el oficial de El Salvador es que incursiona en aguas hondureñas, porque como El Salvador no reconoce los dominios de Honduras, cree que está en aguas territoriales de El Salvador. Sin embargo, hubo una reunión urgente en el Estado Mayor de El Salvador y llamaron a Bukele. Y el jefe del Estado Mayor le explicó, presidente, hemos tenido esta situación. La embarcación nuestra entró a aguas territoriales hondureñas. Es un error técnico del oficial de la nave. Es un oficial que se llama fulano de tal, tiene 23 años de experiencia. Por lo tanto, fue un error técnico. Eso fue lo que nosotros informamos. El Salvador reconoce que la incursión de la nave de la Fuerza Naval Salvadoreña fue un error técnico del oficial. Dieron su nombre, dieron toda su trayectoria y pidieron disculpas. Pidieron las disculpas del caso. Y pero aquí en Honduras vino el jefe de la naval, el hermano de Russell Tomé, y dijo que era una invasión y que la iban a responder. Y luego los militares hondureños aparecieron con un vocablo guerrerista y eso nos pareció extraño porque habiendo ya una disculpa del Salvador, lo que tenía que proceder es un arreglo diplomático que posteriormente lo reconoce el vicecanciller, ¿cómo se llama el vicecanciller? Torres. Gerardo Torres dice, lo que ocurrió fue un impasse. No, señor Torres, no hubo impasse, lo que hubo fue un incidente marítimo, así lo define el derecho internacional marítimo. Incidente marítimo porque una embarcación del Salvador entra al territorio de Honduras, pero lo reconoce que fue un error técnico. Entonces, no se puede considerar como una invasión o una actitud hostil de guerra del Salvador. O profanación. De ninguna manera. Entonces, al decir eso, alguien le dijo de esos cabezas calientes, le dijo a Rupert, y ponen el pasquín ese digital que tienen y me acusan de traidor. No, ¿sabe, señor Rubén Hernández, qué es traición? Traición es la que usted hizo y yo creo que por eso usted está molesto, porque se lo recordé hace 1 semana y media. La traición fue cuando usted mandó a ocultar las urnas en las elecciones primarias en complicidad con el partido gobernante para que los electores nacionalistas y liberales no votaran. Eso fue lo que pasó. Y eso sí es traición a la patria. Por eso usted puede ir a la cárcel y señalado de por vida porque usted quiso impedir el ejercicio que tiene el pueblo hondureño de ejercer el voto. Y por ese mismo camino anda cuando está llevando a Honduras inclinándola a una guerra con El Salvador. Porque si hubiera una guerra con El Salvador, por esa tradición chauvinista, nacionalistas, pueden decir, como estamos en guerra con El Salvador, no van a haber elecciones en Honduras. Si eso es lo que están buscando, lo tenemos que advertir. Y si por eso nos dice que somos traidores, solo le decimos, sí, la traición es suya, dime de lo que presumes y te diré quién eres. Eso, que usted presume que nosotros podemos ser traidores, realmente el traidor es usted porque usted ha querido traicionar el derecho del pueblo hondureño a ejercer el voto. Y eso lo demostró el pasado 9 de marzo. Rodrigo, yo venía preparado para defenderte, porque a mí me parece
que la acusación, además de injusta a una tradición de compromiso y de servicio al país que tú tienes y que es ejemplar para todos nosotros, es irrespetuosa con la opinión pública. Pero ya tú te defendiste. Yo apenas solo quisiera agregar algunos detalles para explicarle a los funcionarios que ellos no son los dueños de las instituciones ni son los dueños del país. Nosotros tenemos que garantizar la defensa del país utilizando las instituciones y el talento, no provocando confrontaciones innecesarias e incluso para conseguir objetivos subalternos. Crear un conflicto con El Salvador en momentos en que vamos a elecciones es un acto perverso de traición a la patria. Así es. Porque la obligación, los ciudadanos, tú, Rodrigo, yo, Zavala, todos nosotros y usted, Roosevelt Hernández, más que militar, es originalmente en la base ciudadano, y un ciudadano tiene la obligación, la primera obligación ciudadana es cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. Yo le puedo decir aquí que Rodrigo cumple plenamente esa exigencia, pero además se dice que se pierde el carácter de ciudadano por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República. La conducta suya al asumir conductas que no corresponden a su función y a su carácter profesional de militar dedicado al servicio de la nación, es la que pone en entredicho la continuidad, la confianza del pueblo hondureño. En consecuencia, yo creo que, y aquí quiero terminar, que usted comete un terrible error. Nunca antes nadie de las Fuerzas Armadas se había puesto a pelear con los periodistas. Los periodistas no son enemigos de las Fuerzas Armadas. En el pasado, yo quiero contarle que una vez a Mairena III, los liberales en tiempos de vida Morales lo persiguieron. ¿Y saben qué hicieron? Los militares le dieron refugio a Mairena III. Es decir, las relaciones inteligentes de un jefe militar debe ser llevarse bien con todo el pueblo y especialmente con los periodistas. Mire, si hay mal enemigo, son los periodistas. No se meta con ellos. Pero en este caso, Juan Ramón, yo no diría que nosotros tenemos que invocar así una especie de deidad, una posición deidosa como de dioses, como para que no nos ataquen. No, nosotros estamos también, decimos, ya sabemos que nos van a decir ahora. Lo que nos dicen los que nos quieren imputar Roosevelt no se lo aceptamos, porque en todo caso el traidor es él. Es confirmadísimo un traidor a la patria. Es del 9 de marzo en que él quiso interrumpir el proceso electoral escondiendo las urnas. Y ahora, por el hecho de estar orillando a un conflicto armado contra El Salvador, con el fin de que no hayan elecciones en Honduras, es doblemente traidor el señor Roosevelt Hernández. Además hay un hecho, y es la visita que él hizo a Padrino en Venezuela, acompañado del exministro de Defensa, Manuel Zelaya, en que en privado, sin conocimiento del resto de los hondureños, fueron a negociar y no sabemos qué fueron a negociar. Totalmente. Solo sabemos que fue hablar con el jefe, con uno de los jefes del narcotraficante. Exacto. Cartel de los Soles. Bueno, y el hecho
fue tan grave que tuvieron que negociar y entregaron la cabeza del ministro y preservaron la del jefe del Estado Mayor Conjunto. Ya en ese momento, el señor Rubén Hernández adoptó una nueva y singular identidad, la de ser narcogeneral, al reunirse con uno de los miembros del cartel narcotraficante de los Soles. Señor Rubén Hernández, ¿es que usted es tan ignorante? ¿O se hace el ignorante? ¿O es que es baboso? ¿O se hace el baboso? Pero dime con quién andas y te diré con él. Si tú te vas a reunir con los narcotraficantes es porque eres, o por lo menos simpatizante, o querés ser un narcotraficante. En esa posición queda usted, Rubén Hernández. No se haga el de apeseta, porque fue a reunirse con uno de los pesos completos del cartel de los Soles, tipificado como cartel de narcotraficantes. Y eso sí, en efecto, constituye una relación peligrosa porque compromete la imagen del país. El país en este momento está en entredicho. La crisis que estamos viviendo en el Caribe exige realismo, nervios en su lugar, porque la defensa del país no debe ser una oportunidad para estas conductas infantiles en que no tienen control de la boca y hacen acusaciones en contra de las personas que son importantes en el país. Y eso es como yo digo, Juan Ramón, sin necesidad de desaherirlo. O es baboso o se hace el baboso. Pero cuando se cometen esos errores de irse a reunir con los narcotraficantes y creer que va a salir santificado por esa reunión con un narcotraficante, o es baboso o se hace el baboso. En la siguiente parte vamos a ver, Fuerzas Armadas compra toneladas de nitrato de amonio. ¿Qué es eso? Es un elemento usado para fabricar explosivos. Y el grito contra el familión en el estadio en un partido de los tiktokeros hace temblar a la familia gobernante. Regresamos.